Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del lugar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos 3 versículos, hermanos, son parte de ese pasaje tan interesante, tan emotivo, tan impactante, de aquella gran confrontación que se dio entre el profeta Elías y los Baales. Israel había caído en un tiempo de falta de fidelidad a Jehová. Había abandonado al verdadero Dios y había corrido tras los dioses falsos, entre ellos Baal, una de sus principales deidades. Tenían su propio cuerpo sacerdotal, su propio culto, su propia organización religiosa. Cuando leemos este pasaje, hermanos, no podemos evitar preguntarnos cómo sucedieron aquellas cosas. Fue una confrontación terrible, fue una confrontación tremenda entre la verdad y la falsedad. Pero en aquella confrontación se nos manifiesta una situación en común que a nosotros nos debe llamar la atención. Elías representaba a Jehová y luchaba por el nombre de Jehová. Los Baales representaban a Baal y luchaban por el nombre de Baal. Pero lo más interesante de este pasaje es que los dos oraron a sus dioses. Los Baales oraron a sus dioses. Elías oró a su Dios. Esto es interesante para nosotros, porque todos sabemos que cada vez que en la vida se presentan dificultades y problemas, uno de nuestros grandes recursos para contar con la ayuda de Dios es la oración. Pero tenemos que reconocer que hay ocasiones que aunque nosotros iniciamos la batalla en contra de la adversidad con una buena dosis de oración, aún así no siempre obtenemos la respuesta que quisiéramos en el tiempo que quisiéramos. ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Acaso estaremos fallando en algo? Si falláramos, ¿en qué estaríamos fallando? Nosotros oramos intensamente en muchos casos. Nosotros oramos al único Dios verdadero y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué la respuesta no llega? Las razones podrían ser muchas, pero nosotros nos vamos a basar en este pasaje para descubrir 2 cosas que pudieran estar afectando nuestra oración y pudieran estar impidiendo que nuestra oración sea victoriosa. ¿Qué errores podríamos estar cometiendo? En primer lugar, desconocer la voluntad de Dios. Como ya hemos dicho, hermanos, en aquella gran confrontación, estos 2 grupos oraron. Oraron los Baales y oró Elías. Los 2 clamaron a su Dios. Sin embargo, los Baales, para sorpresa nuestra, quizá oraron hasta con más intensidad que Elías. En estos 3 versículos que leímos, ustedes se pueden dar cuenta de que ellos oraron desde el amanecer hasta el mediodía. Quiere decir, hermanos, que no fue un corto tiempo, no fue una oración breve, fue un tiempo intenso de gran intercesión. Más que eso, ellos, hermanos, oraron con tal fuerza a su Dios que incluso dice, con espadas y con cuchillos se hirieron sus cuerpos hasta que la sangre chorreaba sobre ellos.
Sin embargo, lo que ellos no sabían es que aquella oración jamás iba a tener respuesta porque su Dios estaba muerto. Y por eso vemos a Elías burlándose de ellos. Y él les dice, despierten a su Dios, quizás está descansando. Quizás está durmiendo. Es una burla tremenda porque sabemos que Dios es un ente superior que no conoce el cansancio, que no conoce el agotamiento. Y Elías les dice, quizás anda de viaje. Así que vayan, envíen a alguien que lo busque a ver si les contesta. Esta era una forma irónica, hermanos, de parte del profeta de burlarse de la creencia de aquel pueblo. Su pueblo, porque estamos hablando de Israel. No crean que estamos hablando de un pueblo pagano. Es Israel el que ha abandonado a Jehová y está siguiendo a los Baales. Y quizá por esta razón, con mucha más, vamos a decir, fuerza, Elías destaca el error grave que están cometiendo de dejar al Dios verdadero y buscando un Dios falso. Y por eso les dice esto, que lo despierten, que lo llamen. Pero si ustedes siguen leyendo el pasaje, y ojalá lo hagan en su casa, se van a dar cuenta que los Baales oraron hasta el mediodía. Elías, en cambio, hizo una oración breve, muy corta, pero fue suficiente para que fuego descendiera del cielo y quemara todo el holocausto. Quiere decir, hermanos, que con unas pocas palabras se desató todo el poder sobrenatural de Dios en aquella confrontación. ¿Cuál fue la diferencia? Los Baales oraron con intensidad, hasta se hirieron sus cuerpos, quién sabe si algunos murieron. En cambio, Elías oró brevemente y el Dios verdadero le respondió. ¿Por qué la oración de Elías fue tan efectiva? Porque Elías oraba para glorificar a Dios. Elías no oraba, hermanos, para ganar su propio prestigio, para su propio nombre, para su propia bendición. Elías estaba orando para que el Dios verdadero dejara testimonio de que hay un solo Dios eterno y se llama Jehová de los ejércitos. Él entendía que aquella confrontación se había producido no para que él ganara méritos, no para que él ganara reconocimientos. Aquella confrontación se había producido para que el pueblo de Israel entendiera que todos los dioses inventados por los hombres están muertos y que hay un solo Dios vivo y ese Dios es el Dios del pueblo de Israel. Él entendía esto y por lo tanto su clamor fue precisamente en ese sentido. En el verso 37, hermanos, dice él, en ese mismo pasaje, dice Elías, qué pequeña es la letra de esta Biblia, o mis lentes ya no sirven, o una vez que uno pasa de los 40, yo recién, pero a uno le comienza, pero qué pequeño está. En el verso 37, si no estoy equivocado, dice, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a él el corazón de ellos. Esa fue su oración, eso fue todo. Quiere decir, hermanos, que él oró conforme a la voluntad de Jehová. ¿Qué puede estar pasando entonces con nuestra oración? Muchos de nosotros todavía oramos y todavía oramos intensamente, muy intensamente, pero muchas veces oramos muy intensamente sin conocer la voluntad de Dios, sin descubrir o querer descubrir cuál es la razón por la cual estamos enfrentando una dificultad, cuál es la razón por la cual estamos pasando un tiempo de prueba, de qué manera quiere Dios que glorifiquemos su nombre a través de ese proceso de la prueba.
Nosotros a veces oramos porque queremos respuestas a nuestras necesidades, porque queremos realizar nuestros sueños y nuestras metas. Y no decimos que eso esté malo. Estamos diciendo que en un momento de dificultad no hay que decirle al Señor, resuélveme esto. Hay que decirle, Señor, ¿cómo te voy a glorificar con una victoria en esta situación? ¿Cómo voy a engrandecer tu nombre con una victoria en esta situación? ¿De qué manera voy a testificar de tu nombre una vez que tú me hayas respondido? Elías le dijo, respóndeme, Señor, para que haya testimonio de tu nombre. Nosotros deberíamos seguir el consejo de Elías. Respóndeme, Señor, porque quiero testificar de tu nombre, que tú eres un Dios fiel, que no nos abandona en medio de las dificultades y que eres todopoderoso para vencer a nuestros enemigos. En el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, hermanos, estaremos orando en la voluntad de Dios y aunque nuestra oración sea breve, Él nos va a responder. Ahora, cuidadito. Porque no queremos decir con esto, hermano, yo oro como Elías, 5 minutos diarios y estoy listo. No estamos diciendo eso, hermanos. Obviamente, la comunión con Dios es nuestra bendición. Y mientras más comunión tengamos con el Señor, más bendición se derrama sobre nuestras vidas. Por lo tanto, estamos diciendo que aquel momento exigía una oración breve, que no se podía poner Elías a orar por tiempo indefinido mientras aquella confrontación estaba en su momento más difícil. Era un momento de clamar de una manera efectiva, pero es que Elías estaba en la voluntad de Dios. Por lo tanto, si queremos que nuestra oración sea efectiva, debemos permanecer en la voluntad del Señor. Las Escrituras nos revelan a nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en la medida en que permanezcamos en esa voluntad, nuestro clamor subirá a lo alto y Él nos escuchará y responderá a nuestra necesidad. La segunda cosa que descubrimos aquí es que Elías, se arriesga por la fe en Jehová. Elías toma, hermanos, si ustedes leen el pasaje completamente, una decisión muy tremenda. Desafía a los Baales y les dice, vamos a hacer una cosa, hoy vamos a resolver esto. Si se manifiesta Baal, todos somos Baales. Y si se manifiesta Jehová, todos seguiremos a Jehová. Parece fácil decirlo, pero póngase a pensar usted. Elías pudo pensar, y si no me contesta, soy Baal desde ahora. Y si fallara el Señor o no me estuviera escuchando, ¿qué va a pasar? Quiere decir, hermanos, que el profeta tomó un riesgo muy serio y tenía tal confianza en la fidelidad de Dios que no le tembló la mano ni la voz para decirles, hoy decidimos esto. Aquí va a haber un ganador. El que gane, ese será nuestro Dios. Si gana Baal, somos Baales. Si gana Jehová, todos vamos a seguir a Jehová. Quiere decir, hermanos, que la oración efectiva en medio de la necesidad requiere de una fe inquebrantable en nuestro Dios. No podemos orar por si acaso, no podemos orar por si a lo mejor sucede. Debemos orar, hermanos, con la convicción de que nuestro Dios es un Dios fiel. Debemos orar en la certeza de que nuestro Dios nos está escuchando. Debemos orar en la certeza de que nuestro Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y en el momento en que nosotros nos volvemos a Él, Él está listo para auxiliarnos, para sostenernos, para levantarnos si ya caímos, para bendecirnos en todo momento. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe es fundamental. Tomar riesgos en el sentido
de saber, de confesar con absoluta convicción que nuestro Dios nos está escuchando y que nuestra oración va a llegar hasta su trono y que Él, por amor de su nombre, nos va a bendecir y nos va a dar la victoria en medio de nuestras dificultades. Tenemos que tomar riesgos por nuestra fe. Tenemos que tener una fe que se arriesga en el sentido de que confiamos totalmente en Él, pase lo que pase. El apóstol Pablo decía en la carta a los romanos que la fe no avergüenza, la esperanza no avergüenza. ¿Y qué es lo que él quería decir? El que pone su esperanza en Jehová nunca será avergonzado. Porque Dios nunca nos va a abandonar, porque no nos va a dejar perder, porque no nos va a dejar fracasar. El que pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Vamos a orar.